Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Harold González. Yo soy el profesor de electrónica industrial para ustedes. Para los que no me conocen presencialmente, ya que están optando por la modalidad a distancia, esta es la oportunidad para que por lo menos sepan quién está del otro lado, ¿verdad? Cuando ustedes reciben materiales y se les contestan por ahí sus preguntas a través de los chats de WhatsApp. Entonces, es un gusto conocerles, de verdad que para los que conozco en manera presencial, ha sido una grata experiencia en este corto tiempo que tengo de acompañarles, y con los que están del otro lado, invitarles a que tomen esos trabajos que se les envían, ¿verdad? Para que los estudien, los repasen, y si tienen dudas, no, no lo duden dos veces, ¿verdad? En hacer las consultas respectivas. Yo soy de profesión ingeniero en electrónica y les estaré acompañando durante este curso lectivo. Estoy aprovechando que en esta oportunidad estamos trabajando de esta forma alterna de presencial virtual para convocar a las dos secciones, a la 10.5 y a la 10.6, en la subárea de sistemas de información para la electrónica, ya que esto, o esta subárea más bien, consiste en el uso de la computadora como una herramienta que nos va a permitir desarrollar muchas cosas, desde digitar texto, aprender a utilizar plantillas para ahí nosotros hacer tablas y funciones matemáticas, hasta para hacer presentaciones en PowerPoint como la que yo les voy a presentar en esta ocasión. Entonces, la idea de esta sesión es que sea una manera de aprovechar la virtualidad, y ya que es un área de tecnología y se utiliza una computadora, yo tenía planeado dar la lección en modo de una presentación con un proyector en la pizarra. Entonces podemos aprovechar la ocasión para reunir a los dos grupos que tengan acceso a este material, que yo lo voy a estar subiendo ahí a YouTube, y les voy a compartir un enlace para que ustedes tengan más facilidad y puedan, si es necesario, rebobinar y volver a ver para reforzar alguna cosa que se les haya quedado atrás. Entonces, en este caso, yo voy a compartirles ahorita pantalla. Estoy, dicho sea de paso, utilizando una plataforma en línea que es para hacer video reuniones, que es gratuita. En algún momento tal vez se las pueda compartir por ahí, pero la idea es que yo les voy a cargar este video a YouTube para que ustedes lo tengan ahí más a la mano, y si tienen una conexión fija, Wi-Fi, por ejemplo, en la casa, entonces sin gastar sus datos puedan seguir esta sesión. Entonces, sin más, voy a proceder a compartirles acá mi pantalla. Bueno, acá vamos a irnos a la presentación. Vamos a ocultar esto. Y lo que yo les traigo para hoy a ustedes es una presentación de tecnologías de la información. En electrónica nosotros estamos viendo tres subáreas, les recuerdo. Una es instalaciones eléctricas, la otra es electrónica, y en este caso estamos en tecnologías de la información para la electrónica. Entonces acá, como pueden ver ustedes en la imagen, nosotros vamos a utilizar dentro de la electrónica la computadora como una herramienta muy importante para el desarrollo de aplicaciones que nosotros vamos a tener que hacer para utilizar equipos electrónicos que yo en el futuro voy a tener que programar.
programar para que ellos hagan tareas y pueda yo en el laboratorio hacer algunos proyectos en donde pueda interactuar yo con máquinas eléctricas, como por ejemplo un motor, o botoneras, que yo presione botones y se activen o desactiven luces o motores, todo teniendo en medio una computadora. Pero nosotros vamos a iniciar desde un modo básico. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con lo que es la computadora como herramienta para procesar texto. En este caso, este es el objetivo que tenemos, es utilizar herramientas para la producción de documentos. Entonces, como se puede ver en la imagen, vamos a tomar una computadora con el propósito de generar material que yo pueda imprimir, tener una impresora por ahí e imprimirlo, o simplemente convertirlo en un formato digital, un archivo, por ejemplo, PDF, y compartirlo con un equipo de trabajo, con los compañeros, en lo que sea que se necesite ese documento. Entonces nosotros vamos a iniciar desde lo más básico. En esta ocasión vamos a ver lo que es un procesador de texto. Un procesador de texto, como nos dice ahí, es una aplicación informática para crear, editar o modificar documentos en formato de texto. Hay dos tipos que ahorita vamos a diferenciar de procesadores de texto, o más bien existe el procesador de texto y el editor de texto. Y vamos a ver algunas diferencias entre ellos, porque nosotros vamos a hacer énfasis en el procesador de texto. Entonces, acá tenemos una comparación de varias aplicaciones para, en este caso, estamos usando Windows. Esta computadora trabaja con un sistema operativo basado en Windows y nosotros vamos a utilizar como el principal procesador de texto, vamos a utilizar acá el Word, porque el Word es el que viene en los paquetes de Office que adquieren la mayoría de las instituciones o empresas en las cuales ustedes el día de mañana van a incorporarse al campo laboral. Entonces vamos a utilizar nosotros como procesador de texto la aplicación Word. También vamos a ver que existen otros procesadores de texto que son, ejemplo, el Writer, que es la aplicación que es muy similar a Word, que trae un sistema operativo que es gratuito. Yo puedo instalar también ese sistema, perdón, ese Office, porque es una versión del Office alternativa pero gratuita. Puedo utilizarla como un procesador de texto, pero tiene muchas variantes o algunas cosas difieren a Word. Nosotros, como les digo, nos enfocamos en Word debido al hecho de que Word es de las más utilizadas aplicaciones procesadoras de texto en el mundo. Sabemos que Word viene de la empresa Microsoft, que es una de las empresas, se podría decir, la empresa líder en desarrollo de software para computadoras. La gran mayoría de las computadoras tienen sistema operativo basado en Windows. Entonces, por eso es que lo vamos a utilizar. Y vamos a ver también, ejemplo, lo que es otra versión alternativa de procesador de texto, que es Google Docs. Para Google Docs es muy importante que ustedes tengan un correo electrónico de Gmail. Al ustedes tener un correo electrónico de Gmail, ustedes van a poder
tener acceso a herramientas gratuitas procesadoras de texto. Ahorita vamos a ingresar a una sesión para conocer cómo sería, por ejemplo, el ambiente a la hora de ver una plantilla, una página de Google Docs. También tenemos los editores de texto. Vamos a ver que un editor de texto es algo más sencillo que un procesador de texto. Ahorita los vamos a comparar en el ambiente ya dentro del sistema operativo. Y en este caso, vemos que los que tienen computadora y la han utilizado por ahí hacen anotaciones. Y existe lo que se llama el bloc de notas de Windows. Entonces ustedes ahí pueden tomar nota, pero generalmente en ese caso a nosotros no nos interesa tocar el formato del texto, simplemente se digita en un mismo formato, no se le cambia el tipo de letra y demás, y es con el propósito simplemente de tomar algunas notas de interés. Si estamos, ejemplo, escuchando, siguiendo una charla y tenemos la computadora portátil con nosotros, ahí podemos ir haciendo anotaciones de cosas importantes que resaltan de esa charla que nos están dando. Y otro también es el Notepad++. Entonces, voy a proceder a salirme un momentito de la presentación con el fin de mostrarles a ustedes. En este caso les voy a mostrar Word para que tengan una idea del ambiente, ¿verdad? Y Google Docs. Acá vemos aquí abajito, ¿verdad? El logo, ¿verdad? Que es este mismo, una W con una hojita por ahí con renglones. Vamos a abrir un documento y vemos que aquí estamos en un procesador de texto. Entonces, ¿qué es un procesador de texto en esencia? Vamos a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo de un procesador de texto. Un procesador de texto es una herramienta que, como ustedes ven, si yo hago esto pequeñito, después vamos a ver cómo, es una hoja. Yo a esta hoja le puedo dar un formato. Más adelante, eso conjuntamente a las clases presenciales vamos a ir viendo esos aspectos de formato, pero en este caso lo que me interesa es mostrarles como un preámbulo de lo que es un procesador de texto. Entonces, un procesador de texto tiene funciones por acá que yo puedo utilizar y vamos a ver, ejemplo, yo escribí esto con el teclado que ahorita vamos a empezar a ver y yo puedo con el cursor y el mouse seleccionar este texto. Ahora, ¿por qué es un procesador de texto? Porque me permite a mí tanto insertar texto como modificarlo, o sea, darle formato. Entonces, vamos a ver ejemplos. Yo tengo este texto y resulta que necesito que sea en un tamaño más grande. Entonces, para eso yo tengo la opción de tamaño de fuente. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar un tamaño más pequeño o un tamaño más grande. Ahora, resulta que a mí me interesa que sean otro tipo de letra. Entonces, acá yo puedo seleccionar, ven que estamos en una opción que se llama fuente, seleccionar el tipo de letra que yo quiero. Entonces aquí puedo cambiar el tipo de letra. Vamos a dejar este tipo de letra. Y yo puedo también seleccionar, por ejemplo, este texto de acá y quiero cambiarle el color. Y acá a la palabra ejemplo quiero resaltar ese texto. Entonces voy a resaltarlo, pero viene por defecto en amarillo. Y yo quiero cambiar para que ese resaltado sea en verde. Entonces, puedo de igual forma seleccionar una palabra simple y cambiarle el tipo
de fuente para que se vea distinto. Puedo tacharla si es necesario, puedo ponerle formato negrita, cursiva, subrayado. Entonces vean que todo esto que estamos haciendo es dar formato a un texto. Entonces el procesador de texto me permite precisamente eso, introducir un texto. Yo puedo también de repente copiar un texto de otro documento o de internet y pegarlo en esta hoja y empezar a darle yo mi propio formato. Entonces, en esta ocasión, estamos viendo un ejemplo de lo que es un procesador de texto. Ahora, vamos a irnos acá a un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo que yo les estaba mencionando anteriormente, que es, si nos vamos aquí a la presentación, es Google Docs. Google Docs es una herramienta, también procesador de texto, que me va a permitir a mí hacer cosas muy similares a estas que yo estoy ejemplificando acá. Entonces, lo que pasa es que esa aplicación viene dada en la versión de correo de Gmail. Entonces, ustedes, si tienen un correo de Gmail, pueden fácilmente tener documentos que se van a estar almacenando en tiempo real en la nube, o sea, en Internet, de modo que puedan accesarlos desde cualquier lugar donde ustedes abran la sesión. O si es en su teléfono celular, ustedes ahí pueden en ese teléfono celular procesar un texto. De repente tienen que enviar algún informe o hacer alguna tarea y la procesan en esta aplicación que vamos a ver acá. Estamos aquí en Drive y yo voy a crear un nuevo documento de Google. Entonces yo creo un documento. Vean que esto lo estoy realizando desde un buscador de internet. Entonces yo estoy aquí utilizando el Google Chrome para hacer esto. Entonces vean acá. Acá yo tengo igual una hoja en blanco. A ver si la podemos hacer más grande. Y yo aquí puedo igual escribir. Esto es un ejemplo de un procesador de texto. Con él puedo ingresar y modificar texto. Entonces yo con esto puedo ingresar texto y modificar su formato. Ejemplo, igual seleccionamos, vamos a cambiar el tipo de fuente y vamos a ponerle más tamaño. De igual forma, podemos seleccionar, vamos a resaltar, en que tenemos acá un resaltador, vamos a tomar esta parte, le vamos a poner negrita, cursiva, subrayado, y yo también puedo hacer algo que puedo normalmente o que se utiliza mucho en Word, que es alinear el texto. Entonces, acá todo esto lo vamos a ir viendo más a detalle cuando veamos lo que es el procesador en sí, preferiblemente ya delante de una computadora para que ustedes vayan siguiendo los pasos que yo hago y así puedan aprender más rápidamente. Entonces acá vamos a, por ejemplo, justificar el texto y ya vemos que se alinea a los extremos y ahí yo puedo hacer muchísimas cosas. Yo puedo insertar imágenes, puedo insertar tablas que hice en otro programa que me permite hacer tablas
y puedo estar entonces trabajando en un documento que al final voy a compartir con otras personas, que puede ser en el formato en que lo estoy creando, o normalmente ustedes saben que ahora se comparte mucho documento en PDF, entonces puede que sea también en PDF. Entonces estamos viendo el procesador de texto, en este caso el Google Docs, que es ese, perdón, acá es este, que es gratuito y que ustedes con solo tener un correo de Gmail pueden accesar a él, o el Word, que esta aplicación les permite a ustedes también procesar texto y con ella pueden hacer muchísimas más cosas que vamos a ir aprendiendo eh, al paso del tiempo. Entonces, hay otro tipo en este caso, de procesadores de texto más sencillos que se llaman editores de texto. En este caso vamos a ver si tenemos en esta computadora el Notepad++. El Notepad++ simplemente me permite a mí, y esto lo vamos a utilizar en algún momento cuando ya vayamos a programar, pero veamos que el Notepad++ es un editor de texto. Es algo más sencillo. Yo con él, por ejemplo, puedo escribir, esto es un ejemplo de un editor de texto. Pero como ustedes pueden ver, yo selecciono el texto, pero no tengo opciones para cambiar el tipo de texto. Entonces, en sí yo lo que voy a hacer es escribir aquí en líneas. Y vean que cada vez que doy un enter aparece una línea. Entonces, este editor de texto es muy utilizado cuando uno hace programas de software en C++. Eso lo vamos a ver nosotros mucho más adelante, pero vean que ya es algo más sencillo, no tiene tantas opciones de formato, puesto que simplemente se va a dedicar a recibir el texto que yo introduzco y no voy a poder hacer un producto como tal, un documento en una hoja en donde yo pueda ingresar imágenes o cuadros o tablas. Entonces, es una aplicación más sencilla. La aplicación de el blog de notas que yo les mencionaba, vean que aquí podemos escribir también. Esto es un editor de texto. Es muy simple. Entonces veamos aquí que nosotros podemos hacer uno nuevo, guardarlo, pero si ustedes se fijan, podemos por ahí ajustar la fuente, pero no es el objetivo estar cambiando de fuente en un procesador perdón, en un editor de texto. Entonces lo normal es ver un tipo de fuente como esta, en donde yo solamente tomo notas, nota 1, nota 2 y así sucesivamente. Entonces veamos que un procesador de texto es una herramienta que podemos decir es más robusta a la hora de trabajar con el texto que yo estoy ingresando. Me permite darle formato, hacerlo más presentable, puedo hacer cosas como insertar tablas, como les digo, todo esto lo vamos a ver con más detalle después, pero aquí ustedes pueden ir viendo algunas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces acá puedo de igual forma seleccionar algunas tablas, por ejemplo, ponerles color. Todo esto vamos a ir con el paso del tiempo aprendiendo. Pero vean que aquí, si quisiéramos también, podemos insertar un símbolo, podemos insertar ecuaciones o imágenes en línea. Entonces, por ejemplo, la imagen de una computadora.
Entonces aquí vamos a seleccionar esta imagen y la vamos a insertar, la descarga de internet, y vean que ya yo tengo insertada una imagen. Entonces, este tipo de cosas que estamos haciendo acá no las podemos hacer en un editor de texto. Ven que un editor de texto es mucho más sencillo. Simplemente usted introduce texto, mientras que acá usted le puede dar formato, puede inclusive, que es una opción muy utilizada en las empresas, puede insertar gráficos también. Entonces yo puedo crear un gráfico y a ese gráfico yo le introduzco datos, información, y puedo ir creando cuadros que me van a permitir a mí, o gráficos, perdón, presentar información en una reunión, en un departamento en el que yo estoy trabajando como técnico en electrónica industrial y demás. Entonces vean que estamos viendo que todo esto se hace en hojas, porque los procesadores de texto trabajan hojas. Es como ir haciendo de alguna manera un libro, un documento, ¿cómo se llama? Un cuaderno de apuntes, pero más profesional. Yo lo puedo ir ordenando y puedo ir dándole formato. Puedo ponerle tabla de contenidos a un informe que yo estoy haciendo, si tengo que presentar una tesis, por ejemplo. Entonces son muchas las cosas que yo puedo hacer con un procesador de texto, y con un editor estoy sumamente limitado. Entonces vean que ya conocimos en este caso a grandes rasgos lo que es el procesador de texto de Office, que es el Word, y conocimos también el procesador de texto de Google, que es el Google Docs. Y también vimos dos aplicaciones de editor de texto, que una es el blog de notas, que trae ya de por sí instalado el Windows, y el otro es el Notepad++, que esa sí es una aplicación que hay que descargarla porque no viene en el Office, y en el momento que la vayamos a ocupar, ahí vamos a tener que descargarla. Entonces, también existe un procesador de texto básico que se incluye en casi todas las versiones de Microsoft Windows. Desde el Windows 95, que tal vez la mayoría de ustedes no conozcan porque es muy viejito, de los primeros, y dice que es más avanzado que el blog de notas, pero es más sencillo que el procesador de textos de Microsoft Word. Vamos a ver en esta computadora el WordPad. Cuando ustedes compran una computadora, si no trae incluido el Office, resulta que no van a poder ni siquiera hacer una presentación o, o realizar una plantilla en donde ustedes ingresen datos y puedan hacer gráficos, como ahorita vamos a ver por encimita también lo que es el Excel, y con mucho menos razón van a poder editar texto, porque cuando ustedes compran una computadora, si no les venden el Office, lo que va a traer incorporado es el blog de notas. Entonces vamos a estar limitados porque no vamos a poder hacer todo lo que estábamos viendo que podíamos hacer aquí: modificar el texto, el formato, crear tablas, insertar imágenes, insertar gráficos. Entonces es un problema porque generalmente el Office, o prácticamente siempre, hay que pagarlo. Entonces yo necesito pagar una licencia para poder usarlo. Y en este caso, ante esa situación, resulta que ya el sistema operativo Windows trae por defecto el WordPad. Es una aplicación que viene incluida de manera gratuita, de modo que si usted no compra el paquete de Office, entonces puede por lo menos procesar texto en este procesador de texto, valga la redundancia. Entonces vean que aquí, de igual manera que en el
En el procesador de texto yo les puedo escribir a ustedes que esto es un procesador de texto. Es más complejo que el bloc de notas, pero es más sencillo que Word. Entonces, en este caso yo puedo también insertar imágenes, yo puedo tomar el texto y cambiarle el tipo de fuente. Vean aquí, vamos a ponerle este tipo de fuente, vamos a darle un tamaño más grande, si me fue muy grande. Esto es un procesador de texto, es más complejo que el bloc de notas, pero más sencillo que Word. Puedo ponerle también color, viene más limitado, pero puedo también hacer este tipo de cosas. Puedo insertar imágenes que estén guardados en mi computadora. Puedo también al párrafo darle, por ejemplo, justificar para que se alinee a ambos lados, y ahí yo puedo ir realizando un documento. Solamente que vean que las opciones son muy limitadas. Si ustedes ven aquí esta barra de inicio, tiene mucho menos posibilidades que esta otra. Tenemos inicio, insertar diseño y muchas otras más, mientras que acá estamos más limitados. Entonces, ante la problemática de que tengo una computadora, pero no me instalaron el Office, tengo como posibilidad para procesar texto, para hacer, por ejemplo, mis tareas y mandarlas por PDF. Todavía me queda la opción del WordPad, que no es tan básica, pero sí se queda corta si la comparamos con el Word. Estos ejemplos, vean que acá estamos hablando del WordPad, es un pantallazo, y aquí estamos hablando de Word. Entonces son dos vistas que, como les menciono, en la primera, que es el WordPad, tenemos pocas opciones, y en la segunda tenemos muchas opciones para editar el texto. Les traigo esto por a colación, es por la situación de que el Office tiene esa situación, que cuando yo quiero tener el Office en mi computadora, tengo que pagar por el Office. Entonces, si usted es estudiante, tiene una posibilidad que es como la más económica, veámoslo así. Esto yo lo tomé de la página del Office hace aproximadamente 3 semanas, entonces quiere decir que son datos muy de actualidad, pero veámoslo de esta forma. Yo puedo tener varias opciones de Office en mi casa. ¿Qué tiene Office? Veámoslo aquí. Tiene Word, Excel, PowerPoint y OneNote, que es otra también, pero nosotros, para efectos del curso, vamos a trabajar PowerPoint, Excel y Word. Veámoslas aquí. Aquí yo estoy en PowerPoint, es donde estamos mostrando la presentación. Tenemos Word, que es el procesador de texto, y en este caso, el que nos va a ayudar con las hojas de cálculo es Excel. Entonces, estos son los tres que, como ustedes ven, yo los tengo instalados en mi computadora. En el caso de que ustedes no los tengan, vean que nos da varias posibilidades. Podemos realizar pagos anuales para este paquete de 2 a 6 personas. Si somos varios en la casa y queremos compartir una misma licencia, entonces vamos a poder nosotros utilizar esta opción. Lo que pasa es que se paga, vean que 48.900, digamos que 50.000 colones por año. Entonces, o se puede pagar por mes por casi 5.000 colones para seguir utilizando esta licencia. Tenemos esta otra opción que es para una persona, y en este caso nosotros vamos a tener que pagar por año
37.000 colones o por mes este monto de 3.700 para una persona nada más. Y tenemos el otro caso del Office para estudiantes, que por eso es que les digo que es la opción si la vemos más económica, en el sentido de que si usted tiene una computadora, teóricamente la va a tener 2, 3, 4 años. Y en este caso vemos que la diferencia de esto es que tenemos un pago único. El pago único, en este caso, lo que me hace es economizar, porque acá vean que yo tengo que pagar es por año, mientras que cuando es Office, hogar y estudiante, que si ustedes van a comprar, por ejemplo, una computadora en una tienda como Goyo o otra competencia de ellos, ahí generalmente dentro del paquete ustedes adquieren ya una licencia que les están incluyendo dentro del costo de la máquina y ustedes adquieren el paquete ya de estudiante, que es el más económico, digo yo, desde el punto de vista que tienen que hacer un solo pago. Porque vean que acá en 2 años, por ejemplo en este, ya serían casi 100.000 colones, porque este es anual, mientras que este son 73.000 colones que se pagaron al momento de comprar la máquina y usted ya sabe que simplemente tiene derecho a estar actualizando el, el Office. Lo que pasa es que está limitado en cuanto a algunas cuestiones acá, como las vistas, pero esos son como valores agregados. Estamos en la versión clásica y aquí es versión premium, pero como les digo, aquí tienen que estar pagando. Y aquí también les ofrece el Office una oportunidad de almacenamiento en la nube. Como yo les estaba mencionando ahorita, que yo siempre recomiendo a los estudiantes utilizar el correo de Gmail es porque también ustedes como estudiantes a veces necesitan guardar información y tenerla ahí protegida, de modo que si se les daña la computadora o algo pasa con el teléfono no se les borre. Entonces, ahora casi que todas las personas deberíamos de tener nuestros dispositivos móviles con un respaldo en la nube, de modo que si algo se daña del teléfono, yo tenga mi información, tenga mis contactos, tenga mis documentos, tenga mis imágenes, todo respaldado y pueda después recuperarlo solamente accesando a mi sesión. Les muestro esto para hacer un poquito más dinámico esto de que yo simplemente muchas veces asumo que computadora, cualquiera que yo vaya a utilizar, va a tener ya por defecto el Office y yo creo que es que eso viene ya de fábrica y recordemos que esas aplicaciones no vienen incluidas dentro del sistema operativo una vez que usted compra una computadora. Entonces, a veces le pueden ofrecer una computadora un poco más barata, pero es que viene sin el Office. Y ustedes, si les toca en algún momento, si ya tienen la computadora y tienen el Office, perfecto, pero si tuvieran que ir a una tienda a adquirir una computadora, cerciórense de que estén pagando la licencia de Office para que tengan Word, Excel y PowerPoint a la mano. Entonces aquí terminan algunas opciones. El Outlook es una opción también de correo electrónico, pero vean que la versión estudiantil ya no trae estas otras funciones, ya el soporte técnico continuo desaparece. Entonces, por eso es que muchas veces las personas o las empresas se ven obligadas a comprar paquetes y a pagar mensualidades o anualidades para seguir utilizando las licencias. Vamos a ver el procesador de texto Word, pero vamos a empezar con algunas reglas de teclado básico. Voy a hacer una pausa en este momento para enviarles hasta lo que vamos de la presentación y continuar con la segunda parte de la misma para que puedan ir ya accesando entonces esta presentación.
Vamos a irnos acá para detener la grabación.